Yo salí de mi pueblo hace más de 50 años, ¿no? Tenía yo unos 17 años cuando salí y con el fin de ir a trabajar. Estamos hablando del año 1968 por ahí, cuando aquí en mi pueblo y aquí en mi región, todos los jóvenes estaban yendo a la Ciudad de México. Eh, pues pues yo por un tiempo quise quedarme en mi pueblo, trabajar el campo, pero pues es muy difícil, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces no me quedó de otra que emigrar. Llegué a la Ciudad de México a trabajar, y saben de qué trabaja uno como indígena, ¿no? De mozo, de criador y de obrero, ya con más suerte. Y de esta manera conocí a unos amigos, unos paisanos de Tabá, que nos reuníamos para hacer fiestas, para juntar dinerito, mandar para el trofeo, para la fiesta del pueblo, que es algo que casi todos hacían. Y aquí conocí a dos muchachos, Benjamín Solís, sobre todo, muchacho de Tabá, muchacho en ese entonces, estamos hablando ahí por el 70, ¿no? Que, que me invitó a conocer una secundaria que le llamaban secundaria popular, que, que, que venía de maestros que habían estado, de jóvenes estudiantes que habían estado en el movimiento estudiantil del 68 y fundaron una secundaria, una preparatoria, varias secundarias, varias preparatorias, con el fin de ayudar a los trabajadores. Entonces y esto era muy fácil, ¿no? Porque no te dejaban tareas, no te pedían uniforme, no te pedían cuotas, podías faltar siempre y cuando justificaras que ya te habías quedado a trabajar. La cuestión es que como trabajador uno podía terminar su secundaria con mucha facilidad, ¿no? Después la preparatoria y así fue que yo tuve acceso a los libros, me inscribí unos semestres en antropología, ya me desilusionó un poco, pero ya conocía libros, ya había leído algo de literatura. Ustedes saben que desde las secundarias, la preparatoria te piden leer, ¿no? Entonces, a mí la verdad me gustó mucho. Obviamente autores que nada tienen que ver con nuestra cultura, ¿no? Becker, mm, bueno, Dostoyevsky, pero bueno, pero me incitaron a escribir y y así fue que pues entré yo a la literatura, ¿no? Leyendo, poco a poco, pues, como nos pasa a todos, creo. Dice uno, bueno, yo por qué no voy a poder escribir como Dostoyevsky, ¿no? O por qué no voy a poder escribir, hacer un poema como Becker, ¿no? En fin, y ahí empieza uno. Yo tuve mucha suerte porque en ese tiempo, ya con los estudios que tenía, pude entrar a trabajar en la Dirección de Culturas Populares, que en ese tiempo tenía un sueño muy grande. Quería formar militantes culturales para que se fueran a los pueblos a reactivar lo indígena, ¿no? Lo étnico. Entonces tuve la oportunidad de trabajar, de ser de los iniciadores de este programa y estando aquí conocí a los editores de una revista infantil que se llamaba, creo que ya no existe, Chispa, muy parecido a Colibrí, que también creo que ya no existe, y y empecé a escribir, me lo publicaban, me pagaban, mandé fotos y ahí empecé a escribir, me di cuenta que creo que sí podía escribir, pues, te digo, me pagaban por cada articulito que hacía y ahí empecé. Obviamente todo esto era en español. Ya pasaron muchos años hasta que yo dije, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto, no? ¿Por qué todo en español? Si nosotros tenemos un idioma con el que nacimos, ¿por qué? Si nosotros podríamos contarnos cosas, podríamos decirnos cosas bonitas en nuestro idioma, podríamos cantar en nuestro idioma,
Y eso fue lo que me animó y empecé a hacer como nos los acaba de recordar Rayo, junto con unos compañeros de culturas populares, formamos ese centro, se le llamamos Centro Cultural Zapoteco, y estuvo en San Juan Tabá, y era un grupo donde nos íbamos a los pueblos a presentar una obra de teatro, poesía en zapoteco, cantos en zapoteco. Poco a poco Parece que se perdió la señal. Maestro Javier. Bueno, tenemos un pequeño problema con la conexión. Ahorita que seguramente en un momento regresa la conexión. Bueno, ahorita se desconectó el maestro Javier, pero vamos a esperar un poco en lo que se reconecta. Y esperemos que no haya fallas. La vez pasada, de hecho, les ofrecemos una disculpa. La vez pasada teníamos planeado hacer este programa para el 14 de noviembre pues de ese año, ¿no? El 14 de noviembre pasado. Y no fue posible porque igual teníamos problemas de conexión y entonces tuvimos que posponerlo, pasarlo para el día de hoy, para esta tarde. Sin embargo, también, bueno, nos disculpamos con nuestro público que estaba esperando esa tarde para ver el programa. Y bueno, también el día de hoy estamos teniendo problemas de conexión, entonces les pedimos ahí su comprensión. Esperemos que pronto regrese el maestro Javier para seguir platicando con él. Entonces, esperamos un poco y a ver si se vuelve a conectar. Y Pamela, ¿tú quieres hacernos un breve resumen de lo que estaba platicando? Bueno, pues el maestro nos estaba contando un poco sobre cómo fue que inició su trayectoria en el mundo literario, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es muy interesante pues subrayar el cómo pues inmerso en el proceso de migración, ¿no? Que pues que lo trajo a la Ciudad de México. Y aquí fue donde empezó a tener como sus primeros contactos también con personas que lo llevaron a las publicaciones, ¿no? Y como nos decía el maestro, pues sus primeras publicaciones fueron sobre todo en español, ¿no? Hasta que él decidió que, bueno, lo reflexionó y se cuestionó por qué estaba haciendo eso, ¿no? Y fue a Oaxaca y justamente nos estaba contando de cómo fundó un centro en Tabá, ¿no? ¿Ya estamos otra vez? Sí, maestro. Creo que el problema que tenemos acá es que de repente se corta el internet. Creo que es lo que pasó, ¿verdad? Sí, eso fue lo que pasó, pero no se preocupe, ya estamos aquí haciendo un breve resumen de lo que nos ha contado. Entonces, adelante, Pamela. Sí, bueno, nos mira, estaba... perdón. No se preocupe. Estaba contando del centro que fundó en Tabá. Sí, decía que... ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí. Entonces les estaba contando que la verdad que esto resultó muy bien, ¿no? Al pueblo le gustaba, pero nuestras autoridades como que dijeron, creo que ya la regamos, ¿no? Porque nunca hubo un apoyo decidido para continuar, no solamente continuar, ¿no? Sino hacer más grande este proyecto.
nos abandonaron, ya, hasta que todo se acabó. Porque desafortunadamente en esto, para hacer algo y en lo que sea, se necesitan recursos, ¿no? Sin recursos no puedes hacer nada. Entonces, cuando pasó esto, pues yo dije, pues yo me dedico a escribir. Y ya fue cuando, digamos, ya me dediqué ya un poco más de lleno a escribir en zapoteco, a investigar cosas sobre nuestro idioma, hice un diccionario, método para aprender a hablar el zapoteco, bueno, y empecé a participar en concursos, porque también hice concursos para niños y bueno, yo sentía muy, cuando uno hace un concurso, por ejemplo, en este caso, para que los niños manden sus trabajos, pasa un mes y no te llega ni un trabajo y sientes la total frustración, ¿no? Pero cuando faltan 3, 4 días para que se cierre la convocatoria, te empiezan a llegar, ¿no? Ya, pero ya sufriste 1 o 2 meses y que nadie te mande nada. Entonces yo un poco como cuando salen convocatorias para escribir en lengua zapoteca, en lengua indígena, pues yo más que para apoyar a los organizadores, mando mis trabajos y he tenido la suerte que salen premiados, ¿no? Entonces, y pues así es que, digamos, ha sido hacia muy brevemente lo que hice para hoy tener los libros que tengo. Muchas gracias, maestro Javier Castellanos. Pues es un relato muy interesante, ¿no? De toda cómo se ha construido esta historia literaria, esta trayectoria, ¿no? Como escritor. Y bueno, me llama la atención cuando usted mencionó a Dostoyevsky, ¿no? Y a otro poeta que ahorita no recuerdo el nombre exactamente, pero como retomando... ¿Perdón? Becker. Ajá, exacto, sí. Entonces, retomando esa idea, también quiero preguntar cuáles son o cuáles fueron sus influencias literarias, digamos, cómo se formó como escritor, ¿no? O sea, cómo se formó en la literatura, digamos, en la creación literaria, ¿no? Y cuáles considera que fueron sus influencias literarias. Pues, bueno, como te digo, es un poco, anecdótico esto, ¿no? Por ejemplo, ese libro del poeta español, que ahorita se me olvidó, Becker, Adolfo Becker, yo lo compré de un jovencito que andaba vendiendo libros en la calle, esos que venden libros en abonos y te dan 3, 4 libros. Yo lo compré ahí, ¿no? Por ejemplo, y me gustó mucho. Y yo creo que mis primeras cosas, que yo empecé a escribir casi eran copias de ese libro, ¿no? Y bueno, digamos, si eso fue la influencia, pues me ayudó bastante. Después, ya metido un poco en esto de la lectura, me enteré que había un libro escrito por un zapoteco, ¿no? El de don Andrés Enestrosa. Entonces, cuando lo conseguí y lo leí, pues la verdad que me, me emocionó mucho, ¿no? Porque tú sabes que lo que cuenta don Andrés Enestrosa, eso también existe en nuestros pueblos, ¿no? Son esas narraciones que él cuenta, también las tenemos nosotros, que la campana que los de la Chichina le robaron a Yagavila, a Yagila, bueno, todo eso lo tenemos nosotros, todo lo que de los Beniguraza, todo eso nosotros, lo que yo encontré en ese libro, resulta que eran historias que yo había oído algunas veces de mi mamá, ¿no? Cuando niño. Entonces, pues eso me ayudó bastante para decir, yo creo que tenemos que pensar un poco en lo nuestro para escribir y digamos que esa fue mi escuela, porque yo la verdad no fui a ni una escuela, taller, o sea, me da pena decirlo, ¿no? Pero no tuve la oportunidad, me embarqué más en el trabajo, en la actividad de promover lo que pensaba en ese entonces que debía hacerse, ¿no? Y
Y entonces con pena les digo, no fui a ni una escuela. Me da mucha pena decirlo, pero ¿qué le hacemos? Sí, lamentablemente es una realidad que nos toca enfrentar muchas veces en nuestras comunidades, ¿verdad? Que el acceso a la educación es muy difícil para nosotros, ¿no? En las circunstancias en que vivimos, para mucha de nuestra gente también es muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, eso también es relevante, como también, a pesar de las circunstancias, usted es un ejemplo de cómo se ha logrado, ¿no? Y llegar a crear obras importantes, ¿no? A destacar en la literatura. Y bueno, eso también es una forma de una fuente de inspiración para nosotros, para los jóvenes, para nuestra gente en las comunidades, ¿no? Adelante, Pamela. Sí, a mí también me parece muy importante que nos cuente esto, porque pienso que su formación ha sido sobre todo auto, cual es también admirable. Entonces, pues yo creo que es algo que pues que nos impacta mucho positivo a todos. Y bueno, también nos gustaría verle, maestro, ¿cuál para usted qué acción dentro de las comunidades? Y, y si esta ha sido leída en teco o en español, o cuál considera usted que ha sido en general el impacto de su obra. Bueno, mira, nosotros los que escribimos en un idioma indígena, creo que tenemos bien claro que nuestros pueblos, nuestros conciudadanos, son analfabetos en su lengua, ¿no? Entonces, si algún paisano del pueblo llega a leer nuestros libros, lo hace en español, porque es el idioma como el que aprendió a leer. Desafortunadamente, eh, eh, a nuestros niños no se les enseña a leer, no se les enseña a practicar la lectura en su idioma. Y obviamente esto es, además de triste, esto es discriminatorio, ¿no? Es increíble la situación que nos han mantenido, que a un niño se le enseñe en una lengua extraña, diferente a la que él empezó a usar cuando empezó a hablar, y cosa que no sucede en ninguna parte, en ningún lugar que se diga democrático, ¿no? Solamente sucede donde hay indígenas. Y entonces cuando nosotros, a pesar de saber esta situación y escribimos en lengua indígena, pues lo hacemos realmente eh, esperanzados de que un día esto cambie, ¿no? Yo uso mucho el ejemplo de lo que ha pasado con los judíos, ¿no? Que tardaron casi 2000 años para poder recuperar un espacio para vivir, gracias a que tenían una literatura, que digamos que la Biblia, la Torah, etcétera. Y entonces yo en lo personal sueño que mi literatura un día sirva, y yo creo que todos los que escribimos en lengua indígena estamos conscientes, tenemos la esperanza de que esta situación cambie y que nuestra literatura sea la base para, como dicen por ahí, reconstituirnos. Y, o sea, escribimos para, el, para el futuro, escribimos para la esperanza. No, yo estoy consciente que mis paisanos no me están leyendo, ¿no? Todos me leen en las universidades, en los centros culturales, en el extranjero, pero nuestra situación es muy difícil que permita que nuestros ciudadanos nos lean o nos vean incluso.
Está hablando el Rayo, ¿no? No te escuchamos, Rayo. Creo que tiene silenciado el teléfono, el micrófono. Hola, sí. Sí, gracias, gracias, Pamela. Vas, Pamela, adelante. Okay. Bueno, yo lo que le quería decir, maestro, es que me parece muy esperanzador que lo que dice que escribimos para el, bueno, que usted es consciente de que escribe para el futuro. También queremos preguntarle qué representa para usted sus obras. Bueno, pues, pues son mis sueños, ¿no? Sobre todo, bueno, yo tengo muy poca poesía. Las obras de teatro que escribí son casi descriptivas, perdón. Por ejemplo, tengo una obra de teatro que habla de los mártires de Cajonos. Tengo una obra de teatro que habla sobre una leyenda, el Shibedao le llamamos nosotros, a esas luces que cruzan el cielo al anochecer o al amanecer, ¿no? Y tengo una obra de teatro sobre nuestra historia. Entonces, y lo demás son novelas, ¿no? Bueno, tengo algunas poesías, bueno, yo le llamo poesías, quién sabe si merezcan ese nombre, pero tengo unas 6, 7 novelas, 5 publicadas, creo, o 4, algo así, y son mis sueños. Por ejemplo, la primera novela que le puse Cantares de los Vientos Primerizos en español, Huilachevezelau en zapoteco, pues es la historia de mujeres que han luchado, que lucharon mucho en contra de la dominación española, pero generalmente fueron traicionadas, abandonadas, y esto lo puse en el contexto de un joven que regresa de la inmigración, y ¿no? Tengo otra novela que habla sobre la independencia, en donde de alguna manera trato yo de cuestionarme y cuestionarnos por qué cuando se dio la independencia en 1810, cuando se inició, cuando se supone que nos independizamos de España, ¿por qué nuestros pueblos no dijeron, bueno, ya se fueron, retomemos lo nuestro? En lugar de hacer eso, lo que dijeron es, bueno, ya se fueron, ahora nosotros vamos a hacer lo que ellos hacían, ¿no? Y seguimos haciendo lo que los españoles hacían, y lo nuestro siguió arrumbado. Entonces, tengo otra novela que trata sobre las enfermedades mentales de nuestros pueblos, tengo otra que trata sobre la inmigración en los Estados Unidos, y bueno, y lo que yo hago en mis novelas es cuestionar un poco la situación en que vivimos, cuestionar al verdadero culpable, ¿no? Al que ha generado la estructura que hace posible esta situación, pero también cuestionarnos nosotros como indígenas, ¿por qué no queremos cambiar las cosas? ¿Por qué seguimos aferrados en mantener esta situación, pues, ¿no? Y más o menos ese es el contenido de mi trabajo. Muchas gracias, maestro. Antes de seguir con la otra pregunta, me gustaría preguntarle si estas, o sea, incluso sus obras de teatro y todas las narraciones que ha escrito están publicadas, o si algunas las conserva en manuscritos, piensa publicarlas próximamente, como cuál es la situación de su obra. Pues las obras de teatro sí las publicamos, pero así muy artesanalmente, ¿no? Hicimos 50, 100 ejemplares, pues casi eran para nosotros, para nuestros actores, ¿no? De las novelas tengo 2, creo, inéditas, y las demás están publicadas.
Tengo un trabajo de ensayos que también está publicado por la UNAM. Y tengo varias cosas inéditas que no se han publicado, ¿no? ¿Perdón? Y creo que algunas están en prensa. No sé si conteste a tu pregunta. No se oye, ¿eh? Que sí responde, y que a raíz de su respuesta me surge otra pregunta, ¿no? Porque dice que las obras de teatro las imprimieron para los actores. Eso quiere decir que entonces las montó, y no sé si nos quisiera contar un poco sobre cómo fue este montaje, dónde fue, o sea, si nos puede contar de eso, por favor. Bueno, por ejemplo, bueno, cuando hablo de que casi para los actores, bueno, quiero decir que se publicaron, se hizo, por ejemplo, de esa que te estoy diciendo que le llamamos Los Mártires de Cajonos, hicimos 200 ejemplares, y como digo que casi fue para los actores, es que pues entre ellos, dame 2, dame 3, dame 5, y ahí se acabaron, ¿no? Y las otras también fueron tirajes muy reducidos, porque como son en zapoteco, entonces, pues no las podemos difundir en librerías, nadie nos las va a comprar, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde presentamos estas obras? Pues, pues en el pueblo. Fíjate que cuando presentamos la primera obra, con tirajes muy reducidos, porque como son en zapoteco, entonces, ¿qué pasó ahí? Adelante, maestro, es que alguien entró a la reunión en Zoom y tenía abierto su micrófono, pero todo bien. Sí. Sí, te digo, por ejemplo, cuando hicimos una primera obra, fue una traducción que yo hice de un trabajo que hicieron un grupo de teatro ya ven que antes la CONASUPO tenía un grupo de teatro. Entonces yo vi esta obra, me interesó, la adapté y la acomodé para nuestra región, para los zapotecos, y le pusimos ayer como hoy lo mismo. Entonces la primera función la dimos en Taba, precisamente en la víspera de San Juan, o sea, es su fiesta patronal. Entonces esta obra es muy critica mucho el estado, la manera en que se funcionan nuestros pueblos. Estábamos muy nerviosos de presentarla allí y en plena celebración católica, 23 de junio, pero de repente, cuando empezamos, la gente se quedó callada, empezó a escucharla, se concentró en ella, donde había que reír, reía, donde había que suspirar, suspiraba. Pero en ese entonces estaba ahí una banda mije, creo que era de Zacatepec, la banda, pues ya ves que en las vísperas llegan las bandas, y ellos como no entienden zapoteco, pues ellos seguían en su ruido, ¿no? Platicando, jugando, bromeando, que llegó un momento que la gente los empezó a callar, ¿no? Porque prendió la obra, pues, cuando terminó, dura como 45 minutos, que es mucho para una obra y en una víspera de fiesta, donde hay bastante alcohol, bastante relajamiento, pues me pareció maravilloso que haya logrado captar el interés de la gente, que cuando terminamos el aplauso fue unánime. Ni una crítica, ni ni un regaño, que era lo que teníamos, ¿no? Que la autoridad nos llamara y dijera qué pasó, qué hicieron. Al contrario, vinieron las felicitaciones del mezcal, ya sabes cómo es, son nuestros pueblos. Y entonces, y de aquí
Ahora sí que digamos que de aquí para el Real hicimos otras obras, las acompañábamos con danzas, con música, hicimos un grupo, un trío que le llamamos Grupo Vespucci, pero como te digo, al rato se supo de nuestro trabajo, ya nos invitaron a Oaxaca, entonces estaba muy de moda no sé si ustedes llegaron a oír del laboratorio de teatro campesino que tuvo una esposa del gobernador de Tabasco. Entonces fuimos hasta allá a presentar esta obra. Entonces cuando yo vi que lo nuestro se estaba volviendo, ya se estaba ocupando para salir, para demostrar lo que es lo indígena, o sea, ya no cumplió el objetivo que yo quería, ya fue cuando también dije, no, creo que vamos a ir por otro lado, pues, y así fue que, pues, como que cundió un poco el desánimo y como te digo, y la falta de apoyo, ¿no? Un apoyo decidido a esta actividad fue lo que nos hizo dejarlo poco a poco. Y pero como dije, a ver, tratando de responder a la pregunta de Pamela, pues las obras fueron muy bien recibidas, se presentaron en muchos pueblos de aquí de nuestra región, en el Atao, en Mixtlán, en Juchitán, o sea, sí, pues, anduvimos algo. Qué interesante, maestro. Ojalá que se pudieran reimprimir sus obras, o sea, las obras de teatro y que se impriman las novelas que todavía tiene inéditas, y también ojalá que se montaran, porque me parece que es súper importante todo este trabajo que hizo usted entonces, y sería muy interesante que se haga ahora. Ojalá. Tenemos otra que con su propia apreciación de su obra, desde su perspectiva, ¿cuál es, o usted tiene una obra predilecta de su propio trabajo? Pues, pues como siempre, ¿no? Como los hijos también, ¿no? El más grande es pues fue el primero que conocimos, fue el que más tiempo ha estado con nosotros, pues también así pasa un poco con esto, ¿no? Yo sigo apreciando mucho mi primera novela, que es Cantares de los Vientos Primerizos, y creo que también es la que más ha gustado, ¿no? Y está en zapoteco y está en español. Ajá, se ha hecho alguna radionovela de ellas, bueno, pero sí, todas mis obras las considero, pues es que uno las hace con ganas, ¿no? Y no puedes decir, esta me salió mejor. O sea, cree uno que cada día salen mejor, ¿no? Que a lo mejor con la edad ya ni es así, ¿no? Muchas gracias, maestro Javier. Pues me parece que estamos tocando puntos muy interesantes, ¿verdad? Pues todo esto que nos ha contado de la representación de las obras de teatro en las comunidades y la aceptación que han tenido, me parece muy relevante. Y también hace un momento nos contaba pues de toda esta parte de que si la obra ha sido leída en zapoteco o no, y también cómo pues no están dadas las condiciones para que nuestra gente lea en su propia lengua, ¿verdad? No estamos alfabetizados en nuestra lengua, no estamos entrenados para leer en nuestra lengua. Yo mismo, pues, quiero decir que la obra del maestro Javier Castellanos la leí en español, porque también está la otra dificultad de que no hablo el zapoteco de la variante que él habla, entonces, o sea, hay muchas cosas que entiendo, hay muchas cosas palabras que reconozco, pero la obra en su totalidad, pues no la comprendo en zapoteco, ¿verdad? Y bueno, aunado a esas dificultades, pues también está este asunto de que no estamos acostumbrados a leer en nuestra lengua, ¿no? Y no existe un fomento de la lectura en nuestra lengua de manera, digamos, sistemática, institucionalizada. Entonces, pues me parece que el maestro Javier nos está
haciendo reflexionar sobre ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, siguiendo con las preguntas, por ahí también tenemos algunas preguntas en YouTube. Quiero pedirle a las personas que nos están viendo en YouTube que nos tengan un poco de paciencia. En un momento vamos a hacer una sección de preguntas y comentarios de YouTube, y mientras vamos a seguir con las preguntas que tenemos preparadas para esta entrevista. También tenemos algunas personas que nos acompañan aquí en Zoom. Quiero saludar a Briseida Méndez, que está participando en esa reunión. Igual si tiene alguna pregunta, algún comentario, igual en un momento vamos a dar una sección para intervenir. Igual quiero saludar a Maricruz Acevedo, que también está participando en la reunión de Zoom. Entonces, pues igual si tiene alguna pregunta y eso, igual puede intervenir. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Igual a la gente que nos está viendo en YouTube, gracias por seguir nuestro programa, por seguir la transmisión. Aprovecho para saludar a las personas que nos están comentando por aquí. A Armando Doroteo, saludos. Él dice que pensaba que el programa era a las 5, y sí, en general hacemos el programa a las 5, nada más que pues también siempre nos adaptamos a la agenda, al horario de nuestros invitados. Recuerden que por ahí tuvimos un programa donde hablamos sobre los migrantes zapotecos en Estados Unidos. Lo hicimos un día viernes. También tuvimos otro programa con la maestra Eva Gishi de Tanetse, originaria de Tanetse de Zaragoza. Hicimos un programa un día viernes también, porque no se ajustaba su tiempo para estar con nosotros el sábado. Entonces, en esta ocasión, pues, decidimos, a petición del maestro Javier, empezar el programa a las 4, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Saludos a Armando Doroteo, también saludos a Kenia Velasco, que también ha participado en nuestros programas aquí en el seminario. Ella misma ha dado una charla, y también ha participado en la conducción de otras charlas que hemos tenido recientemente. En un momento retomamos las preguntas, Kenia. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con el maestro Javier, con las preguntas que tenemos preparadas para esta entrevista. Y bueno, la siguiente pregunta que tenemos, maestro, es ¿cómo ha sido la recepción de su obra literaria? Si ha habido críticas, o desde el punto de vista de la crítica literaria, ¿cuál ha sido digamos, cuál ha sido la reacción, ¿no? Con respecto a su obra? Pues bueno, crítica en el buen sentido. Se han hecho bastantes trabajos sobre mis escritos, ¿no? Al momento no tengo a la cabeza a los críticos que han hecho estudios sobre mi trabajo, pero sí, yo creo que hay fácil, he encontrado como 10 trabajos que hablan de mi trabajo, valga la redundancia. Y bueno, y mala crítica, pues ya ves que la mala crítica nunca te llega, ¿no? Seguramente habrá, ¿no? Pero no he oído o me he hecho el oxiso, ¿no? Y no conozco la mala crítica, ¿no? Pero tú sabes, los investigadores, los estudiosos, general, muchos europeos que hablan de nuestras obras, pues siempre, afortunadamente, y lo agradecemos, siempre hablan bien de ella, ¿no? Y y bueno, y lo entiendo, ¿no? Somos pueblos marginados, casi semicolonizados todavía, y pues muestran su simpatía, su solidaridad con nosotros, hablando bien de nosotros, y así ha sido la crítica. Muchas gracias, maestro Javier. Sí, ¿sigues? Adelante. Bueno, sí, maestro, yo creo que actualmente siguen trabajando su obra. Digo, justamente hace unas semanas estuvo en uno de estos conversatorios Paulina Pineda, que ha trabajado su obra y sigue trabajando su obra con mucho entusiasmo y con mucha seriedad.
y de manera y con crítica muy positiva. Y bueno, para pasar a la siguiente pregunta, maestro, yo sé que usted en Semillas Fértiles ha hablado, en este libro habló sobre la literatura zapoteca, ¿no? Y ahí comparte muchas de sus reflexiones sobre los trabajos que se han hecho en zapoteco, y nos gustaría mucho que nos platicara sobre si usted considera, más bien, ¿cuál considera usted que son las características de la tradición zapoteca? Bueno, hablando de literatura, desgraciadamente nosotros no tenemos una tradición, por ejemplo, como la tienen pues, las culturas que desde hace siglos tienen el alfabeto como base para escribir, ¿no?, su idioma, ¿no? Desgraciadamente nosotros el alfabeto, es una pena decirlo, pero nosotros los indígenas del alfabeto lo conocimos hace 50 años, yo creo, ¿no? Entonces, lo que nos queda es tradición oral, pero curiosamente o sintomáticamente, más bien diría yo, esta tradición oral no se refleja en los escritores zapotecos, ¿no? La mayoría de los escritores zapotecos están haciendo poesía, o sea, y la poesía es un trabajo más individual, ¿no? Más del sentimiento de uno, ¿no? No, es muy rara la poesía que, al menos entre los zapotecos, creo que no la he encontrado yo, que esté hablando de una tradición de años, ¿no? Entonces, algo pasa, ¿no? ¿Por qué los escritores, y no solamente zapotecos, ¿no? Casi todos los escritores indígenas mexicanos se han centrado más en la poesía? ¿Por qué no en la narrativa, no? ¿Por qué no en la, no hay? Podría decir, porque digo, el alfabeto acabamos de conocerlo, ¿no? Entonces, es cierto que dicen que nosotros, los zapotecos, los mayas, ya teníamos una escritura. Desafortunadamente, si se tuvo o no se tuvo, nadie la conoce. O sea, nadie sabe descifrar qué dicen esos jeroglíficos, ¿verdad? O sea, tienen que venir un holandés, un ruso a descifrar qué es lo que dicen, ¿no? Entonces, en ese sentido es que digo yo que no tenemos una tradición literaria vieja, ¿no? Como tiene España, Rusia, China, etcétera. Y lo poco que tenemos, bueno, por ejemplo, fíjate, creo que ustedes han de conocer el documento el famoso cuaderno número 100 que encontraron en el archivo en los archivos de las Indias que está en España, concretamente en Sevilla, ¿no? Y entonces ahí viene un canto que se llama canto del Teponaztl, son creo que 38 páginas. O sea, es un canto muy largo, o sea, 38 páginas, imagínense usted lo que significa en versos, 38 páginas. Digamos que es un canto o es una poesía de 38 páginas. Entonces, pero cuando tú lo lees, bueno, lo leas tú, lo lea yo, es ininteligible. O sea, no se entiende. Es un zapoteco, bueno, no es un zapoteco viejo, está escrito en 1701. Entonces, pero no lo entiende uno, entonces tiene uno que ir adivinando. Yo estoy traduciendo ese trabajo, ya llevo creo que 5 o 6 hojas, ¿no? Y es un decir traducir, porque casi es
una recreación, porque ya casi no se encuentran palabras que hoy podamos reconocer. O sea, y esto fue escrito en 1700, o sea, quiere decir hace 300 años, ¿no? No puede ser que el idioma haya cambiado tanto, ¿no? El Miocid fue escrito en 1300, creo, ¿no? 1300, 1400, según. Y cuando uno lee el original del Miocid, casi se entiende, ¿no? Y entonces algo ha pasado, algo, como que se han juntado las cosas para que nuestro idioma esté así tan disperso, ¿no? Como dijera por ahí, nuestro idioma es como un cántaro que se rompió. Ahí están los pedazos, pero todo en pedazos, y por eso no nos podemos entender. Entonces, y nosotros, nuestros intelectuales, nuestros estudiosos, no quieren abocarse a la tarea de decir, bueno, vamos a juntar estos pedazos y vamos a reconstruir el cántaro, ¿no? Estamos imbuidos en un término que es comunidad, mi comunidad, ¿no? El idioma más bonito se habla en Yalala, dice el yalalteco. El de Yohovi dice, no es cierto, se habla en Yohovi, y el de Sogocho, en Sogocho, y viva Solaga. O sea, nos hemos encerrado en un localismo terrible, ¿no? Llegamos a creer que se pierde el zapoteco, pero mientras que no se pierda el de Yegavil, ¿no? Se puede perder todo menos del de Yegavil. Entonces, pero así no vamos a lograr nada, ¿no? Lo único que va a pasar es que se va a tener cuando nos demos cuenta y ya se terminó. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande, ver un poco lo que ha sido la experiencia a nivel mundial, ¿no? O sea, ¿qué hicieron los vascos? ¿Qué hicieron los catalanes? Lo más nuevo, ¿no? Los vascos cuentan que llegó un momento que su idioma estaba como está el de nosotros, ¿no? Totalmente disperso, totalmente cada quien jalando por su lado, hasta que decidieron rearmarlo, hacer tal vez hasta un poco artificioso, ¿no? Pero se salvó lo más indispensable de ellos, que era lo más importante, el pueblo vasco. Y hoy están en un proceso fuerte de reivindicación cultural, étnica, como nación, ¿no? Cosa que en México, y quién sabe cómo nosotros, al menos los pueblos indígenas, apenas estamos peleando porque se nos respete nuestro derecho a hablarlo en los salones, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación muy, muy, muy fuerte la nuestra. Pues, a ver, creo que ya me salí del tema, ¿verdad? No, maestro, está bien, es muy interesante todo lo que nos comparte. ¿Quieres hacer la siguiente pregunta, Rayo? Sí, muchas gracias, Pamela. Sí, toca temas muy interesantes, ¿verdad? El maestro Javier, entonces, pues igual la verdad es que es muy interesante escuchar todo eso, ¿no? Como, pues, todas esas reflexiones sobre la reivindicación cultural y todo lo que implica, ¿no? El proceso de reconocernos, de aprender sobre nosotros mismos. Y quiero enfatizar en este asunto de que somos un pueblo colonizado, ¿no? Me gusta mucho la idea de que nuestra historia está resquebrajada, está como en pedacitos, ¿no? Y bueno, en ese sentido de que somos un pueblo colonizado, pues también dentro de mis reflexiones de repente pienso que nos borraron la memoria, ¿no? De repente cuando pienso en mi comunidad, cuando pienso en la historia de mi comunidad, de repente trato de hilar, de conectar puntos, y pues no sabemos muchas cosas, ¿no? De repente ahora los investigadores, los historiadores, ¿no? Historiadoras están encontrando cosas de la época colonial que en nuestras comunidades se desconocen totalmente, ¿no? O de una tradición literaria antigua, ¿no? Que nosotros desconocemos totalmente, o sea, no sabemos nada de eso que se está descubriendo, ¿verdad? Y cuando lo vemos, pues decimos, órale, pues es parte de mi historia, ¿no? Es parte de mi pueblo, ¿no?
pero o sea, esa parte de la colonización pues nos despojó de nuestra propia memoria y de nuestra propia literatura, de nuestra propia historia, ¿no? Entonces eso también me parece súper importante recalcarlo. Y bueno, por ejemplo, por ahí en algunos de los programas que tuvimos en este canal, en Wendy Shiza, estábamos hablando con Jorge Beltrán, que por ahí nos está viendo en YouTube. Saludos a Jorge, es Lozoga, y decíamos, por ejemplo, que contábamos ahí algunas historias, ¿no? Que están como bastante mezcladas con ideas cristianas y todo eso. Y bueno, es un ejemplo de cómo la colonización nos ha penetrado, ¿no? Nos ha influenciado demasiado. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos es, desde su punto de vista, maestro Javier, ¿cuáles serían los retos que enfrenta un escritor en zapoteco? ¿Cuáles son los retos de escribir en zapoteco y de hacer literatura en zapoteco, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades y los retos a los que usted se ha enfrentado? Pues realmente como nuestra actividad es, de alguna manera, ha servido al gobierno, al Estado, para, dar una imagen de bonanza en las culturas indígenas. O sea, ellos dicen, ¿qué me puedes tú decir? Mira cuánta literatura hay. Hay novela, hay poesía, hay etcétera, ¿no? Hay canto, hay rap, hay rock, hay todo en idioma indígena. Entonces, pues nos apoyan, nos difunden, más o menos, ¿no? Porque conviene que se difunda, que se diga esto, para no mostrar la realidad que está allá abajo, ¿no? Entonces, yo siempre, y en ese sentido, como escritores, casi no tenemos retos ¿no? Más, o sea, en todo caso, el reto sería que nuestro pueblo, que el pueblo tomara conciencia de la situación en que nos encontramos, ¿no? Y que dijera, bueno, esto hay que cambiarlo, ¿no? ¿Y cómo hacer para que nuestro idioma, para que nuestros libros puedan ser usados en el pueblo? Pues enseñando en las escuelas, como en zapoteco, como normalmente se hace en cualquier escuela del mundo, ¿no? En España, el niño cuando entra le habla en español, en Rusia cuando entra le hablan ruso, en Francia cuando entra el niño a la escuela le hablan en francés, solamente en las comunidades indígenas cuando entra el niño, en lugar que le digan babra o virao, le dicen siéntate niño, buenos días niños, ¿no? Aunque no les importa si saben o no saben el idioma que le están hablando. Entonces, si esto pudiera cambiarse y que retomara una verdadera normalidad, porque en estos momentos lo que se considera normal es esto que nos está pasando, ¿no? Pero esto no es normal, ¿no? Entonces, llegar a una verdadera normalidad haría que los niños al salir estando en segundo, tercero, quinto, salir de secundaria, pues el único idioma en que saben leer es en zapoteco, pues se verían obligados a leer y escribir y a consumir y todo en zapoteco, pues, o en zapoteco, en purépecha, maya, lo que sea, pues. Pero no está sucediendo esto. Entonces, por eso decía yo, pues, en todos nuestros trabajos, nosotros como escritores, es apostarle al futuro, apostarle a no dejar que muera la esperanza, ¿no? Y, y en la medida que lo hagamos mejor, pues yo creo que estamos enfrentándonos a ese reto, ¿no? Y pero el reto más grande creo que lo tienen nuestros pueblos para que nuestro idioma, porque a fin de cuentas el objetivo de un escritor es mantener en vilo, mantener con vida a su idioma. Ese es su objetivo, ¿no? Y entonces, si estas cosas no cambian, pues
pues ahí sí tenemos un reto. Sí, sí, maestro. Fíjese que en un conversatorio anterior, cuando estábamos compartiendo con Ana, Ana Alonso y Paulina Payo, y decimos justo que era, o sea, conversábamos sobre cómo en este momento tiene que suceder la creación al mismo tiempo que la alfabetización, al mismo tiempo que la investigación, al mismo tiempo que la crítica. Entonces, eso como que hace que, pues, que la tarea se vuelva más compleja. Y bueno, relacionado con la literatura, con los premios literarios, nos gustaría saber qué opina usted sobre los premios literarios, sobre la conformación de los jurados, sobre la pertinencia de que solo exista un premio, muchas lenguas que hay, o no sé si sería mejor que hubiera uno para cada una, o cuál es su perspectiva respecto a todo esto. Bueno, como te decía yo hace rato, ¿no? Y yo creo que todos o generalmente todos estamos en esa lógica. Cuando alguien dice, vamos a hacer un concurso de trompo, de canicas o de literatura, pues lo que quiere es impulsar esa actividad, ¿verdad? Entonces, cuando dice, vamos a hacer un concurso de tortillas, pues lo que quiere es impulsar el hacer tortillas. Pues es lo mismo que pasa con estos concursos literarios, ¿no? Lo que se quiere es impulsar la literatura en lenguas indígenas cuando es en lenguas indígenas. Y a mí me parece que eso es bueno, ¿no? Si le queremos encontrar algo malo, es la situación esta de que oculta un grave problema que hay allá abajo, ¿no? Que hay en las comunidades, que están abandonadas, su idioma está abandonado, ¿no? Oculta eso y porque se le da mucha difusión a los premiados, y bueno, y obviamente el ganador, el premiado, pues le sirve bastante un premio en todos los sentidos, pero sobre todo lo impulsa a seguir escribiendo, ¿no? Y como es en literatura indígena, pues yo como hacedor de literatura indígena creo que son buenos. Sobre los jurados, yo creo que nunca va a haber algo así totalmente imparcial. Yo no sé si los que a mí han tenido el favor de darme como ganador, a lo mejor eran mis amigos, ¿no? Bueno, pero incluso el hecho de tener un amigo es un mérito de uno también, ¿no? Los amigos no nada más llegan así. Uno tiene su mérito por el amigo que tienes, ¿no? Y entonces, yo considero que está bien. Lo único malo es que oculta, pero ese es un problema más estructural también, ¿no? Oculta un grave problema que hay en las comunidades, ¿no? Pues no sé qué te parezca esta respuesta. Me parece muy, muy interesante, maestro, y además muy, muy ilustrativa, sobre todo por lo que dice, ¿no? Que, o sea, que en primer lugar hay que pensar como en los, pues en el impulso que da a la escritura, ¿no? Y bueno, y estaba recordando que en una de las primeras respuestas que dio usted sobre el concurso que usted mismo convocó y que esperaba que más gente participara, ¿no? Entonces, y que no llegaban, ¿no? Los escritos. Creo que es importante saber su perspectiva respecto a la manera en la que influyen positivamente, a pesar de que también debemos reflexionar en todo este problema estructural, ¿no? Porque también a veces es como un poco, pues puede ser un poco ambiguo, porque si dejamos en el completo olvido
pues todo el problema que hay sobre la falta de lectura, ¿no? La falta de la alfabetización, ¿no? Entonces, también es importante, pues, no olvidar esa parte, ¿no? Sí, es que fíjate que pasa cosas muy, muy interesantes sobre esto del escribir en la propia lengua. Actualmente yo en mi pueblo tengo un cargo. Cuando empezamos este cargo, yo empecé a hacer las actas que se leen antes de cada asamblea, la dice en zapoteco, y se las leí en zapoteco, y la verdad, causó mucho entusiasmo, ¿no? Pero entonces, como siempre estas actas las tenemos que, porque estamos ligados a un Estado, a una burocracia, etcétera, tenemos que mandárselas a otras instancias superiores, ¿no? Pero ellos no saben zapoteco, ¿no? Entonces tenemos otra vez que hacer el doble trabajo de traducir. Entonces dice uno, ¿para qué hago doble trabajo, no? Mejor las hago solo en español, ¿no? Y es lo mismo que pasa con nosotros los escritores indígenas. O sea, te dicen, haz una novela. O sea, o tú propones hacer una novela, te aceptan, te dan el apoyo, pero no creo que sea condición, pues, no, sino que es algo elemental. Dice, pero por favor, tráeme la traducción en español, porque yo como te la leo, ¿no? Incluso si le llevas tu trabajo a un editor, te va a pedir que esté la traducción en español, porque si no, ¿cómo se va a enterar de qué va a publicar? Entonces, te da un año para escribirla. Tú en un año podrías escribir una novela de 300 páginas, por decir algo, ¿no? Pero tienes que medirte porque todavía tienes que hacer la traducción. Entonces, por ejemplo, ahí hay un problema que tienes que decir, no, pues quisiera yo seguirme, ¿no? Pero tengo que cortarle a 150 páginas para que me dé tiempo de hacer la traducción, porque tú sabes que hacer una traducción creo que es mucho más difícil que hacer la versión original, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas son las cosas así estructurales que no nos permiten darle rienda suelta a nuestra zapotequeidad, digamos, ¿no? A ser zapoteco. Yo escribo en zapoteco y me lanzo y digo, o sea, de alguna manera nos detiene, nos ciñe, ¿no? Porque tenemos que hacer la traducción, ¿no? Y bueno, y también a nosotros como escritores nos conviene hacer la traducción porque sé que mi variante nomás la habla 28,000 gentes y yo quisiera llegar a más gente. Entonces es un problema así fuerte. Sí, sí, tiene razón. Y pues respecto a esto, también pues es muy interesante pensar, o más bien también es importante pensar en las personas que están escribiendo, pues en los zapotecos que están escribiendo ahora solo en español, ¿no? Y en cuanto a esto, bueno, nos preguntábamos si usted, ¿qué opina sobre las personas, sobre los zapotecos o sobre los indígenas en general que están escribiendo ahora solo en español o a veces están haciendo solo textos bilingües? O sea, ¿usted cree que es más válido escribir en alguna lengua u otra o cuáles son las posibles proyecciones que podría tener esto? No sé si nos puedas compartir un poco tus reflexiones al respecto. Pues mira, a estas alturas en que en los pueblos indígenas ya el bilingüismo es un hecho, o sea, ya casi no hay monolingües, ¿no? Ya son, si los hay, pero ya son muy ancianos, ¿no? Ya casi ya, ahorita te encuentras un niño de 5 años y te habla el español y te habla zapoteco, ¿no? Entonces, desafortunadamente, todo tiene, esta situación lleva a una dirección, a la eliminación de la lengua indígena y consolidación del español, porque las cosas sí están hechas, ¿no? Este ejemplo que te acabo de poner de
de hacer actas en zapoteco que le resta validez al hacerlo, porque lo tienes que traducir al español, porque el procurador, el administrador no sabe zapoteco, y él es el que va a decidir si está bien o está bien, ¿no? Entonces, cosas como esas hacen que a estas alturas la gente esté más preocupada en afinar el idioma español, ¿no? Y que ha hecho que si yo escribo un texto en español, no me va a costar mucho trabajo, por decirlo así, traducirlo al zapoteco. No le va a restar, no le va a restar ni valor, porque a fin de cuentas soy yo, ¿no? Y yo conozco jóvenes, muchachos que hablan zapoteco y escriben en español, ¿no? A lo mejor ustedes conocen a Gerardo Valdivieso, ¿no? Un juchiteco. A mí me gusta mucho cómo escribe en español, habla zapoteco, pero no escribe zapoteco. Pero cuando lees su texto, pues logras darte cuenta que ese muchacho escribe zapoteco, ¿no? Habla zapoteco, perdón, aunque no escriba en zapoteco, ¿no? Porque ya el español y el zapoteco, el español y las lenguas indígenas, ya está más bien el español ya está muy sobre encima del idioma indígena. Entonces, que ha hecho esta situación, ¿no? Y desgraciadamente, si no pasa algo extraordinario, como está pasando en todos los pueblos, ¿no? Poco a poco el español se sobrepone al idioma indígena hasta hacerlo desaparecer. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Todos los pueblos del Valle, Sachila, Mitla, o sea, se van retrocediendo, ¿no? Guelatao, Islán, Capulalpa, aquí en nuestra región. Aquí en mi región, varios pueblos, ya sus niños ya casi no hablan español. O sea, este es un hecho, ¿no? Perdón, sus niños ya no hablan zapoteco, ¿no? Esto es un hecho, no lo estoy inventando, ahí está, ¿no? Entonces, a nuestra gente prefiere, pues yo cuando veo que hablan en público, en asamblea, a nuestros paisanos, parece que prefieren hablar el español, ¿no? Porque como que se les hace más fácil. Y esto es increíble, ¿no? Son gentes que nacieron hablando zapoteco, pero como el español está en el radio, está en internet, está en televisión, está en todos lados, pues acaban subyugados, por decir lo menos, ¿no? A ese idioma que... Y la muestra es que nuestro zapoteco cada día se va perdiendo. En 1575, o sea, 50 años después de la conquista, decía Juan de Córdoba, ¿no? En el vocabulario que hizo, que el zapoteco tiene más palabras para decir un verbo que las que tiene el español, decía en 1575. Hoy es totalmente al revés, ¿no? Entonces es un proceso que tenemos que pensarlo, sobre todo los jóvenes lo tienen que pensarlo, dejar a un lado el pensar solamente en mi pueblo y pensar como pueblo que un día fuimos, ¿no? Y hay muchos antecedentes que nos dicen que no siempre, porque lo que dice la gente, ¿no? Es que siempre así han sido, así siempre hemos sido, así nos gusta, ¿no? Hasta le han encontrado un nombre, ¿no? Comunalidad, así nacimos casi, ¿no? Bueno, pero en fin. Muchas gracias, maestro Javier. Quiero ahora retomar las preguntas y comentarios que tenemos en YouTube. Antes, también, bueno, quiero pedirle a Briseida que nos plantee su pregunta. Por ahí me estaba comentando que quiere hacer una pregunta. Entonces, Briseida, si gustas, Briseida está presente aquí en la reunión de Zoom. Entonces, Briseida, si gustas participar, puedes
hacer tu pregunta. Y buenas tardes, Platior. Toman unos puntos muy interesantes. Deja, para que conozca quién soy, creo que a veces se relaciona mejor cuando ve uno a la persona. Buenas tardes, yo me llamo Briseida y quería preguntarle más sobre, hace rato estaba platicando sobre críticas, cómo toman las obras, pero quería saber desde su perspectiva cómo ha reaccionado o cómo reaccionó la comunidad cuando, cuando empezó a desarrollar todo al principio. Muchas gracias. Pues mira, como te digo, de alguna manera, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, ya empezamos a hacer a las 4 de la tarde, pues la mayoría de nuestros paisanos están en el campo, ¿no? O sea, esto es para, ¿no? Y en la ciudad, sí, en la ciudad cuesta trabajo conectarse a esto, ahora acá es más difícil, o sea, tenemos primero pero de alguna manera se enteran, o sea, no falta uno que se entera y aquí en nuestros pueblos la comunicación es muy fluida. Inmediatamente se sabe qué pasó y, bueno, y con sus aderezos, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo siento que hay respeto hacia mi actividad, ¿no? De repente me llama y me dice, oye, ¿cómo se escribe esto? De repente vienen los niños a decirme, oiga, ¿cómo está esto? ¿Cómo está? De repente vienen a pedir libros, y yo creo que esos son respuestas a lo que uno está haciendo, ¿no? Todavía no llegamos como es en la ciudad, ¿no? De que ahora vamos a hacer una conferencia con el maestro Javier. Bueno, y yo la verdad, pues como que también soy un poco egoísta en ese sentido. Me he metido en infinidad de cosas que no me doy tiempo, por ejemplo, un día organizar una conferencia, hablar de esto. Y, o sea, soy un poco escepticismo, se van a burlar, no sé si tú seas de esta región, pero aquí en los pueblos todo es broma, todo es chiste, todo es, pues no, todo te inventan, te exageran. Entonces, como que y como yo vivo aquí, pues como que hay que andar un poco con pies de plomo, como dice, ¿no? Pero siento que hay respeto, hay reconocimiento a mi trabajo. Muchas No sé. gracias. Y siguiendo de eso, sí, soy de la región Vidoya-Deneda. Ajá. Vidoya-Deneda. Ajá. Y tomando, siguiendo como casi como en el tema, bueno, hace rato estaban hablando de comunalidad, de así, no sé si tengo el término bien a veces, pero ¿cómo o qué ideas podríamos como iniciar o seguir haciendo para, como usted estaba diciendo, no enfocarse como nada más, mi pueblo, esta variante de zapoteco, ¿no? Es como hacerlo juntos, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí, te entiendo, claro. Bueno, dicen que para darte cuenta de cómo vas, si estás haciendo bien o estás haciendo mal tu trabajo, pues hay evaluaciones, ¿no? Pero lo más importante, hay resultados, ¿no? Hay productos, ¿no? Y alguien campesino o comerciante, lo que sea, si hace bien su trabajo, el campesino va a tener buena cosecha, ¿no? Igual el comerciante. Bueno, entonces aquí bueno, tú sabes, nuestros pueblos, o sea, yo al menos así lo veo, nuestros pueblos tienen los peores servicios de educación, de comunicación, de salud, hay desnutrición, ¿no? Mucha pobreza, mucha desnutrición. Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos haciendo algo malo, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Entonces, si no podemos reconocer eso, pues nunca vamos a poder remediarlo, ¿no?
Y eso es lo que, bueno, yo al menos he tratado en mis trabajos de hacer ver que las cosas están mal, que no es como nos las enseñó Bonfil Batalla o León Portilla, que las cosas no son así, las cosas están más canijas, ¿no? O sea, vivir en un pueblo es terrible, ¿no? Y en cambio, en ese sentido, para poder dar un paso, primero tenemos que reconocer nuestra situación, ¿no? Tal como es. Y una vez reconociéndolo, podemos avanzar. Y creo que solito nos va a mandar a unirnos, ¿no? A unirnos, a dejar esas diferencias, que es mejor San Juan, que Santiago, que San Pedro, que San, etcétera, ¿no? Y volvernos pueblo, ¿no? Pero eso les toca a ustedes, jóvenes, ¿no? Entonces, creo que nosotros lo que hacemos es, bueno, yo lo que trato de hacer en mis trabajos es mostrar esa situación, ¿no? ¿No? Que sea, aunque pues algunos podrán decir, pero es que no es tan así, pero yo que las vivo, yo que las veo, yo digo que sí es así, ¿no? Porque te digo, y muchos de nosotros los indígenas, desgraciadamente nuestra visión está sustentada en Portilla, en Bonfil, etcétera, ¿no? ¿No? Muchas gracias y mucho Ay, gusto. qué gusto. Muchas gracias, Briseida, por esta participación y por estas preguntas. Bueno, también nos acompaña en la reunión de Zoom, nos acompaña Maricruz Acevedo. También ella tiene algunas preguntas que plantear, entonces le doy la palabra. Gracias, Maricruz, bienvenida y adelante. Gracias, Rayo. Buenas tardes. Para el maestro, no sé si entendí bien que usted decía que a lo mejor sería conveniente una forma artificial de reorganizar el lenguaje en aras de salvarlo o de unificarlo. De haber entendido bien a qué se refería con eso, maestro. Bueno, mira, en el mundo todos tenemos una manera de hablar, ¿verdad? Aunque aún el español, no todos hablamos igual el español, ¿verdad? Unos dicen gallina, unos dicen gallina, unos dicen gaina, en fin. Pero sin embargo, cuando leemos gallina en el libro, en el diccionario, pues todos lo entendemos de cómo hablemos, ¿no? Entonces, ¿y esto para qué sirve? Pues para que tengamos una literatura más barata, porque nomás hacemos un libro y lo vamos a entender muchísimos, ¿no? Sobre todo, nos va a unir como pueblo, sentir como pueblos. Entonces, y esto no es una utopía, esto es posible técnicamente, ¿no? Es cuestión de voluntad nada más, y tenemos que hacerlo si queremos que nuestros idiomas no se pierdan, ¿no? Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, se van a perder, ¿no? O sea, yo hablo la variante de Yohovi, digamos, ¿no? Somos cerca de 1000 habitantes los de Yohovi, ¿no? Yalala son 2000 habitantes, ¿no? Talea 3000 habitantes. Pueblo por pueblo va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, fíjate que, bueno, te voy a mencionar un dato también de la historia. En 1575, perdón, el fraile Juan de Córdoba decía que el zapoteco que se hablaba, lo entendían todos. Dice, pues hay variaciones en cada pueblo, cada quien dice, entona, quita una letra, como te digo, cada quien habla diferente, pero dice, pero todos los zapotecos se entienden como cualquier castellano que anda en Castilla, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hace 400, cerca de 500 años, el zapoteco se entendía para todos, ¿no? Era un solo zapoteco, todos lo entendíamos. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasa hoy? Perdón. Se habla que hay 62 variantes del zapoteco, casi 62 lenguas, ¿no? Hay, por ejemplo, yo con un zapoteco de la Sierra Sur, casi es como hablar alemán y yo español, ¿no?
casi es ininteligible. Ya la variante de Rayo, pues es casi como yo español y él portugués, ¿no? Nos entendemos más. O sea, pero así, de ese tamaño está la divergencia lingüística. Y esto, pues obviamente no nos une, ¿verdad? Porque ahorita, por ejemplo, ¿qué nos está uniendo? El español, ¿no? Estamos hablando español. Y lo que estamos fortaleciendo ahorita es nuestra identidad como mexicanos, porque hablamos español, pero no como indígenas zapotecos. Bueno, es una idea, maestra, a ver, para que se piense. Muchas gracias, maestro. Gracias, Rayo. Sí. Me parece que, gracias a ti, Mari, me parece que tenías otra pregunta u otras preguntas. Sí tenía, pero son las mismas que tenía Briseida y se empataron. Ah, bueno, Sí. muchas gracias, Mari. Ah, sí. Creo que te silenciaste, Rayo. Sí, disculpen, no sé por qué toqué el micrófono y ya se quedó cerrado. Pero bueno, muchas gracias, Mari, muchas gracias por esas preguntas. También gracias a Briseida por la participación. Y bueno, ahora quiero pasar a las preguntas que tenemos en YouTube. Bueno, una de las preguntas que tenemos casi desde el principio es de Kenia Velasco. Kenia nos dice, perdón, una cosa antes de pasar a la pregunta. Quiero comentar también lo que comenta el maestro Javier Castellano sobre cómo en el pasado se entendían nuestra gente, y se entendía, ¿no? Uno de Yagavila se entendía con alguien de Yalala, con alguien de Yohovi, ¿no? De Sogocho, y ahora pues se ha vuelto muy difícil poder comunicarnos entre zapotecos, y eso también tiene que ver con esa dispersión que hay y también creo que con la configuración de las carreteras que nos conectan ahora con la capital y con las cabeceras municipales. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi abuelo y mi abuela, mi mamá también, que son monolingües, bueno, mi mamá es monolingüe y mis abuelos que eran monolingües. O sea, no tenían dificultad en entenderse con otras comunidades, ¿no? Con otras, con comunidades de Yalala, como Solaga, ¿no? Que iban ahí para hacer negocios en Sogocho, por ahí, ¿no? Para el mercado y todo eso. Y por ejemplo, podían comunicarse, o sea, ellos, hacían el esfuerzo de entenderse, ¿no? Y eso responde precisamente a esta condición de monolingües que eran nuestros abuelos. Entonces no tenían otra forma de comunicarse más que el zapoteco, entonces se esforzaban en entenderse, ¿no? Ahora la mayoría de los jóvenes y niños, prácticamente el 99%, somos monolingües, bueno, perdón, somos bilingües, español-zapoteco, y también eso hace que metamos más palabras del español en el zapoteco, ¿no? También como que tendemos a ir por lo más fácil, que es hablar español, ¿no? Ahora, incluso entre comunidades Shriza, los jóvenes, muy jóvenes, ya igual prefieren hablar en español en las fiestas. Yo he estado en algunas fiestas de comunidades Shriza, por ejemplo, donde la interacción entre los jóvenes es en español, ¿no? O sea, si en las fiestas, pues, por ejemplo, se da mucho asunto del ligue y todo eso, y yo he escuchado así chavos decir que pues que el lenguaje del ligue es el español, ¿no? Y estamos como desplazando totalmente el zapoteco a partir del español, con una idea falsa de que no nos entendemos y de que no hay formas de hacer las cosas en zapoteco. O sea, nuestra gente lo hacía, nuestros abuelos lo hacían, y nosotros cada vez las nuevas generaciones están desplazando, están como haciendo a un lado el zapoteco para darle mayor relevancia al español, ¿no? Eso es un fenómeno que ocurre en las comunidades, y bueno, por eso menciono eso de las carreteras. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando yo era niño, en Yagavila hay carretera creo que desde el 85, no tengo el dato exacto, pero no había mucha conexión con Ixtlán de Juárez, por ejemplo, que es la cabecera, ¿no? Y que es el mercado a donde hoy acude la gente de Yagavila y toda la zona, ¿verdad? Y yo me acuerdo mucho que había un mercado muy fuerte en Yaé, ¿no? Un día de plaza muy fuerte en Yaé,
y los sábados todas las comunidades shizas se concentraban en Yaé y los lunes también en Talea de Castro. Entonces eso permitía que interactuaran en zapoteco, que hablaran en zapoteco, que no tuvieran una necesidad de usar el español. Pero con la configuración de las carreteras que conectaron hacia la cabecera distrital, básicamente, que es Ixtlán de Juárez, y también con la migración también los paisanos tuvieron, tuvieron la posibilidad de adquirir vehículos, entonces fue más fácil viajar a Ixtlán, ¿no? O sea, de caminar 2 horas de Yagavila por poner un ejemplo, ¿no? A Yaé o 3 horas a Talea, pues era mucho más fácil irte en la camioneta, aunque sea colgado atrás de una redila, irte a Ixtlán a hacer tus compras, ¿no? O sea, la gente prefirió eso y creo que eso también es parte de los factores que ha ido desplazando el zapoteco en la región, ¿no? En algún momento de los 90 para atrás, en mi experiencia, el mercado de Yaé y el mercado de Talea, o sea, los días de plaza, pues, o los tianguis, ¿no? En Yaé y en Talea, eran como los centros los lugares de concentración de gente shiza, o sea, sobre todo zapotecos del Rincón, y había mucha interacción en zapoteco, hablaban en zapoteco las personas, ¿verdad? Y ahora no, ahora es, solo en las fiestas hay una interacción entre comunidades shiza, ¿verdad? Y pasa esto que les comentaba, que los jóvenes ya interactúan en español y solamente de repente los jóvenes hablan con zapoteco con las personas mayores, pero entre ellos, entre jóvenes, tratan de interactuar en español, ¿no? Lo cual es lamentable, pero bueno, es lo que está sucediendo. Esperemos que poco a poco se tome conciencia de esto y que podamos retomar el uso del zapoteco como pues como una lengua franca, por lo menos en nuestra región zapoteca, ¿verdad? Y bueno, dicho esto, este comentario, voy a pasar a la pregunta de YouTube. Por ahí me disculpo con Kenia antes de dar esa idea. Bueno, la primera pregunta que tenemos es de Kenia Velasco. Ella dice, mi padre, Florencio Velasco, pregunta al maestro Castellanos si ellos presentaban una obra llamada La Madre Yabnetsi. Si es así, ¿cómo surge esta obra? Sí, eran compañeros de culturas populares. Es una leyenda, de Tiltepec, Yasra, ¿no? Y de una leyenda, como son las leyendas de nuestro pueblo, ¿no? Que la maldición por no portarte bien, más o menos. Eso sería largo contar, pero es de ahí. Saludos al maestro Florencio Velasco, también estuvo en esto del hacer el alfabeto zapoteco. Saludos, maestro. Muchas gracias, maestro Javier. También tenemos otra pregunta de Kenia Velasco. Ella dice sobre el libro Relación de hazañas del hijo del relámpago, y los nombres de los pueblos como Layeshe, Racheyera, Yorá, Rachedao, etcétera, son pueblos existentes, pero que ahora tienen nombres en náhuatl o españolizados o son ficticios, o esos pueblos desaparecieron. Yorá, sí. Bueno, no, Yorá es este pueblo Yabesí ahora. Bueno, entonces, antes así le llamaban a Yorá, o era abajo de Yabesía hubo otro pueblo que se llamó San Antonio, creo. Entonces, ahí estaba Yorá. Y la Yeshe, nosotros seguimos diciendo la Yeshe Islán, ¿no? Ellos dicen la Yetzi, ¿no? Nosotros decimos la Yeshe, la Chillera es Istepej, ¿no? Así, no, así, bueno, así se dice, nosotros conocemos todavía a Istepej como la Chillera. Son pueblos que existen todavía, ¿no? Chillera, sí. Y es en Zapoteco, Cajón. Pero me imagino que tiene mucho parecido al de ustedes, ¿no? A Chillera. Y ahora así ya no se usa, ahora ya dicen Yabesía, ¿no? Muchas gracias, maestro Javier. Ahora quiero pedirle a Pamela que nos comente las demás preguntas y comentarios que tenemos en YouTube. Adelante, Pamela. Sí,
Tenemos 3 preguntas de memorias colectivas y más. Dice, tengo 3. Pamela, esas preguntas son las de Maricruz Acevedo que ya se plantearon aquí. Sí. Ok, entonces, la de Yagunso. Ajá. Ok. Yagunso Guarocuya. Dice, ¿y no podría ser que a mayor convivencia entre localidades, mayor comprensión de variantes? Que creo que es un poco lo que planteaba Rayo con la anécdota que nos contaba. ¿Qué opina, maestro? Bueno, mira, es que el problema en realidad el gran problema, y yo creo que al menos a mí lo que me preocupa, lo que causa el desplazamiento del idioma. Bueno, el origen está en que un niño cuando entra a la escuela, de 3 años, que es la edad en que ya los meten ahora, 3, 4 años, le hablan en español, ¿no? Puro en español le hablan, y pobre de él si no sabe hablar español, porque sufre mucho. Y desde ese momento ese niño queda traumado, ¿no? Y casi queda vacunado contra su propia cultura, porque él dice, ¿por qué nací hablando este idioma y no el español? Entonces, cuando ese niño crece, quisiera que su hijo, cuando se hace adulto, quisiera que su hijo no hablara zapoteco. O sea, tenemos ahí a un ciudadano nulificado, ¿no? Entonces, y cuando tenemos a un ciudadano nulificado, lo que nos va a pasar, que fue lo que pasó, porque antes nuestro pueblo, como dice Rayo, ¿por qué iban a Talea, o a Sogocho a hacer el mercado, ¿no? A Tanets? Porque tenían que vender, ¿no? Entonces se usaba la olla, todo de barro, platos de barro. Entonces, y los pueblos mismos lo hacían, ¿no? Podían hacer esas cosas. Pero cuando se descubre el aluminio, se descubre el peltre, nuestros pueblos ya nulificados, sin acceso a la ciencia, no pudieron crear estas cosas. Tuvieron que recurrir al mercado externo, que era lo que se quería, pues. Para eso es que nulificaron nuestro idioma, para que nosotros quedáramos nulificados como seres humanos. Entonces, ¿y qué ha sucedido? Pues este país, o sea, ¿cuántos años estuvo López Obrador queriendo el voto para cambiar la situación? Y no lo pudimos entender hasta hace 2 años, ¿no? Porque nos formaron así, porque lo primero que nos quitaron fue nuestro idioma, y cuando nos quitaron nuestro idioma, cuando nos nulificaron como seres humanos. Entonces, ese es el sentido de por qué tenemos que cambiar esto, para poder seguir avanzando, pues, porque, bueno, y hoy reconocemos fácilmente que es natural que nosotros no podamos hacer ollas de aluminio, cosas de vidrio, ¿no? Para nosotros es natural eso, tal está Oaxaca, muy rápido, ¿no? Pero si nosotros hubiéramos tenido acceso a una educación, a la tecnología, pues hubiéramos hecho también, porque las ollas de barro no las inventamos nosotros, fue un conocimiento que adquirimos quién sabe de dónde, ¿no? El hacer huaraches no nacimos sabiéndolo, lo aprendimos, ¿no? Pero teníamos una industria, hacer el rebozo, en fin, pero no pudimos avanzar más porque fuimos nulificados. Entonces, si hubiéramos podido seguir avanzando, nuestra lengua, nuestra cultura, nosotros como pueblo, estaríamos bien. Entonces, en el fondo, eso es lo que corre el grave peligro de que esto se acentúe si nuestros idiomas desaparecen, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, bueno, yo pienso que si lo viéramos
por allá, entenderíamos cuál es el sentido de querer conservar una lengua, ¿no? Porque no es nada más porque se oye muy bonito, o porque nos va a servir para insultar al que no lo sabe, o para enseñarle groserías al amigo, ¿no? Tiene otro sentido la lengua. La lengua es los idiomas, la lengua es la que nos permite conocer al mundo, ¿no? Y en la medida en que tengamos, es una herramienta, pues, y en la medida que tengamos bien afilada, bien preparada esta herramienta, pues así va a ser nuestro conocimiento del mundo y así podemos transformarlo, así podemos influir sobre él. Pero si tenemos una herramienta mellada, mala, incompleta, pues va a ser difícil, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? De hacer estas cosas, maestra, que me preguntó, o sea, y ya las estrategias, tácticas que se usen para llegar a ello, se vale de todo. Gracias. Muchas gracias, maestro, por su respuesta. ¿Qué más? Leemos los comentarios que están aquí. A ver, ¿cuál es la otra pregunta? La de Armando Doroteo. Armando Doroteo dice, maestro, ¿cómo conocen en su pueblo a la región Xitsa? Y así, región Xitsa, nos referimos a su lengua Ixachón. ¿Cómo llaman a este zapoteco? Bueno, nosotros le llamamos, no sé por qué, la DZ, nosotros la convertimos en una doble L y decimos, en lugar de decir Xitsa, decimos Xilla. Benexilla, decimos, Xilla. Y mi pueblo es Yarrobe, y pertenecemos a los Benerrom. ¿Sí? Luego ya nos comenta, los pueblos nahuas y totonacas de la Sierra Norte han logrado unirse a partir de cooperativismo primero y luego de producción y de ahorro y préstamo hasta escuelas se organizaron. Y Armando Doroteo le pregunta que si en la Sierra Norte de Puebla, y Yagunzo nos cuenta que sí. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos en YouTube. Sí, muchas gracias, Pamela. Tenemos, bueno, son todas las preguntas que tenemos en YouTube, preguntas y comentarios de las personas que están viendo la transmisión en vivo, el programa en vivo. Y bueno, también por aquí en Zoom nos comenta Briseida. Dice una última pregunta, ¿dónde podemos encontrar más obras del maestro Javier? Pues en las librerías de Oaxaca, está en la Proveedora Escolar, en Porrúa, en la librería Porrúa, y en la de, no sé si todavía sea Educal, la que está en Santo Domingo, en el Museo de Santo Domingo. Ahí están esos libros, y ya próximamente vamos a subir algunos a ese medio y se los mandamos, no hay problema. Muchas gracias, pues ahí está la respuesta. Se pueden encontrar los libros en algunas librerías de Oaxaca que ya mencionó el maestro, y igual si gustan contactarlo personalmente también pueden pedir los libros de manera directa con él, ¿no? Y bueno, Sí, sí, adelante. Perdón. Puedes darle mi correo o en el Face, estoy como Javier Castellanos, y yo se los mando, no hay problema. Sí, muchas gracias. Si alguien desea estar en contacto con el maestro Javier, lo puede buscar en Facebook, o si gustan también nos pueden escribir en las redes sociales de Wendy Riza, y ahí les podemos compartir el correo electrónico del maestro Javier y entonces ponerse en contacto con él. Entonces, muchas gracias, maestro. Y Pamela, ¿a comentar algo más?
Sí, sí, maestro. Yo tengo una pregunta. Yo recuerdo, eh, bueno, tomé un par de clases con usted y recuerdo que nos comentó que usted por un tiempo tuvo su editorial y después ya no siguió con ese proyecto. Y a mí me gustaría saber si tiene algún plan para seguir o en algún momento, no sé, seguir con este trabajo. También me gustaría saber si bajo ese sello editorial, qué títulos o qué imprimía bajo ese sello editorial, si todavía se pueden localizar los trabajos que imprimió. Sí, 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 mira, precisamente estos últimos 2 meses, unos jóvenes lo están reactivando. Ahorita están imprimiendo 2 libritos, ¿no? Uno para, para niños y el otro creo que es cuentos, algo así. Y el nombre que tiene la editorial aparece como Ediciones Conocimiento Indígena. Se han imprimido libros de gente cercana a estas ideas sobre el mezcal, sobre el maíz, sobre hemos hecho varios manuales para aprender zapoteco, a leer y escribir zapoteco. Como te digo, casi cada pueblo quiere aprender a escribir su zapoteco. Dicen, yo quiero mi métodos, lo hacen ellos mismos, nosotros se lo imprimimos y sí, ya afortunadamente ya volvieron a echar esta idea a estos jóvenes. ¿Puedo hacer otra pregunta? Que apenas preguntó Pamela. Sí, adelante. Maestro Javier, ¿hay alguna manera de que jóvenes interesados en lo que ahorita mencionó puedan contactarse con usted para participar o saber más sobre eso? Sí, claro, con mucho gusto. Con mucho gusto. Lo que se pueda, ahí estamos. Bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta en YouTube. Sí, parece que hay alguna pregunta o comentario por aquí. Bueno, Kenia Velasco comenta que se pueden conseguir los libros del maestro Javier Castellanos en las librerías Educal de Conaculta. Y en varias partes del país dice en varias partes del país he visto libros del maestro. Entonces, en las librerías Educal de Conaculta se pueden conseguir las obras de Javier Castellanos, ¿no? Para un dato para la pregunta que nos planteaba Briseida, ¿verdad? Bueno, pues no sé si tú tienes alguna otra pregunta, Pamela. No tengo ninguna pregunta. Bueno, o sea, tengo como varios comentarios, aparte de mucho agradecimiento por las reflexiones que nos ha compartido. Y bueno, la verdad es que muy todo el trabajo que ha hecho como alfabetizador y como editor, y yo no sabía de sus obras de teatro, de su trabajo como dramaturgo, y también me parece muy, muy interesante y no, voy a decir, ojalá que difundir más ese trabajo. Entonces, posible. Y qué bueno, me alegra muchísimo que su proyecto editorial esté otra vez en marcha y ojalá podamos tener ejemplares de lo que ha a imprimir. Y gracias a las que vinieron a escuchar y a Rayo.
organizar y al maestro por venir a compartir con nosotros. Gracias, Pamela. Bueno, yo quisiera preguntar al maestro Javier, si tiene algún proyecto en este momento de creación literaria o de promoción del zapoteco, ¿no? Algún trabajo sobre, que esté desarrollando en este momento de alguna obra de teatro, del alfabeto o algo así, que nos quiera compartir. Pues mira, estoy iniciando un trabajo ahorita sobre la manera en que vivimos, ¿no? Pues, a ver qué sale, lo estoy iniciando. Como dije hace rato, estoy traduciendo el canto de Teponaztli, ¿no? Y también estoy preparando algunas canciones para otras canciones en zapoteco. Y básicamente, y con lo del zapoteco, últimamente unos amigos, viejos compañeros de trabajo, se han empezado a reunir en un grupo que se le denominaron Beneguarash. Y su intención es este asunto de la lengua, ¿no? Cómo reactivarlo. La mejor se abren coyunturas con la aprobación del cambio o agregado en el artículo 2, ¿no? Sobre las lenguas. Y entonces ellos consideran que hay que participar, ¿no? Y están invitados los que quieran a participar en este grupo. Ya le hablé a Rayo sobre ello, y pues, bueno, Rayo como aglutinador de este proyecto, pues yo creo que él nos va a ayudar mucho en esto. Pues y es lo que, bueno, y estoy aquí en el pueblo, cuando se hace un servicio, la verdad está uno muy amarrado, está uno muy supeditado a muchas cosas, pero pues ya mero dejamos esto. Y eso es básicamente, amigos. Ya casi. Y bueno, no, adelante. Bueno, y si ya nos estamos despidiendo, pues agradecerte, Rayo, por esta oportunidad, y felicitarlos, animarlos, que les sigan, pues esto es bonito. Además de que es bonito, es placentero este trabajo, creo que es muy útil, va a ser muy útil. No se desanimen, échenle ganas. Gracias. Sí, muchas gracias. Nada más le pediría si tiene alguna otra, algún comentario que quiera agregar, algo que quiera añadir, que no hayamos preguntado, algún mensaje que quiera dar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Y bueno, eso sería como lo último ya para cerrar, ¿no? Pues bueno, que estas palabras, estos pensamientos que yo tengo, pues como dije, no he ido a estudiar a ningún lado. He tratado de observar muy cuidadosamente lo que sucede a mi alrededor, y son fruto de esas miradas, ¿no? Y eso es bueno, porque de alguna manera no hay a quien echarle la culpa más que a mí si algo saliera mal. Pero lo hago contento, lo hago con entusiasmo. No busco algo malo, y en ese sentido estoy satisfecho, y quisiera yo que así lo tomen todos, ¿no? Y que más bien ayude, ojalá mis palabras, mis pensamientos ayuden a mirar, a ampliar un poco, como todos quisiéramos, ¿no? Gracias, Rayo, y y gracias a todos tu público, y para cuando guste. Acá estamos.